El habla, el lenguaje, la palabra, es una de las cosas más intrincadas que hay. Es tan compleja que el funcionamiento del habla y del lenguaje y por lo tanto la intercomunicación entre las personas ocupa más o menos 10-15 milímetros de espesor en toda la corteza cerebral. Es parte del desarrollo más importante de la vida de una persona. El habla, el lenguaje, la comunicación son claves en la vida. Por eso es que en la Biblia todo el tiempo hay referencias a la misma Biblia, no como los escritos de Dios, sino como la palabra de Dios. Porque justamente en la palabra está todo el reino de Dios, está en la concepción y el desarrollo del universo, está todo en la palabra. Y la palabra como un medio, como un vínculo de comunicación entre personas. Vos fijate que una especie de sueño que ha tenido el ser humano por mucho tiempo es la posibilidad de comunicarse sin palabras. Es muy interesante. Si podés jugar, si querés, a algún juego, como jugábamos en el seminario, me acuerdo una vez, a donde había que expresar algo, pero en vez de usar palabras, era solamente usando nombre de frutas. Es prácticamente imposible y se requiere una habilidad extraordinaria para poder comunicar algo, aunque sea una idea sumamente elemental y por supuesto mucho más eh, cuando la idea es complicada, es con muchos matices. Y es ahí donde entonces necesitas un manejo del lenguaje, pero un manejo especializado del lenguaje. Me acuerdo que una vez en conferencias en el seminario habían traído a un alemán, a un hombre de Alemania, bueno, obviamente, y él apenas decía unas palabras en castellano y quería simpatizar con nosotros acá en la Argentina, y lo habían llevado a conocer parte del trabajo que hacían de una misión alemana en el Chaco. Así que se fue 2 o 3 días al Chaco y cuando vino tenía las conferencias en el seminario. Y estaba ahí él hablando en sus conferencias, ultra simpático el alemán, era realmente muy interesante. Y entonces él en un momento se largó a hablar en castellano y dice, estuvimos en la provincia del Chaco, mucha calentura, ¿eh? Y entonces el traductor que tenía, que era un viejo pastor, le dijo algo en alemán, y de ahí en adelante él le tradujo todo, porque la palabra calentura, que quiere decir la condición de estar caliente, se puede aplicar al clima, se puede aplicar a una provincia, pero también se puede aplicar a la excitación sexual, que la capilla del seminario era el peor lugar para hablar de ese tema o de hacer una referencia que sonaba muy extremadamente grosera. Déjame que te traduzco, eso fue lo que hizo este otro pastor y lo sacó del horno que el otro ni sabía que se había metido por usar el lenguaje que él creía que dominaba, pero claro, le faltaba la sintonía fina. Hay un proverbio en la Biblia hay un libro de proverbios, es decir, de refranes y de dichos. Nosotros hoy día, como toda la cultura evoluciona y evoluciona sus lenguajes, también evoluciona el lenguaje de los dichos. Y a veces uno dice un dicho que tiene muchísimos años, algunos tienen miles de años. De hecho, usamos a veces expresiones, los viejos, por lo que estoy diciendo, usamos expresiones que son muy antiguas, que vienen de la época de Cristo, aún anteriores y así, pero las generaciones nuevas, los chicos de ahora, manejan otro tipo de esos tics de lenguaje, no sé cómo llamarlo, de la receta cortita, de la piecita comunicativa que necesitan para comunicarse los unos por los otros. En uno de los dichos proverbiales que están en el libro de Proverbios, en 27:17 dice, el hierro
se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Mirá vos qué linda comparación, ¿no? Vos tomás dos cuchillos o un cuchillo y una hoja de hierro y querés afilarlo para hacer un corte y entonces lo frotás en el sentido del filo el uno con el otro y ahí el cuchillo ese va a agarrar cierto filo. Y con ese filo, el filo te va a ayudar a hacer el corte que para eso lo querías. Muy bien, ese proverbio es como una especie de una de las piezas de un gigantesco rompecabezas, que es el lenguaje, donde cada vez que vos encuentres un dicho, una frase, una imagen, algo, te va a quedar como la representación de una idea que es parte de todo el universo comunicativo, pero ya es una parte, ya es como algo ya se descubrió. Vos fíjate cómo después del Mundial de Fútbol, que esos eventos importantes de la historia son los que generan este tipo de cosas, nos dejó el dicho que mira bobo, por ejemplo. Encima con esa, si vos te fijas, con ese detalle de que no es ¿qué miras tú, bobo? sino ¿qué mira bobo? O hace para allá. Ese tipo de dichos y un montón de dichos más, como por ejemplo, no te haga la víctima, salen de memes, de comentarios que por alguna razón toman un estado generalizado y entonces ese estado generalizado, aunque no sepamos bien de dónde viene ni qué significa en el fondo y que no son ideas profundas tampoco, queda pegado al lenguaje como una pieza de un gigantesco rompecabezas que yo no tendré el rompecabezas completo, pero ya tengo una pieza. Y si yo tengo una pieza más otra pieza más otra pieza, puedo tener un panorama y alguna vez puedo tener la esperanza de completar ese rompecabezas gigantesco que es la vida y por lo tanto que es la palabra. Muchas veces hacemos referencia al tema de la limitación en las palabras, pero lo que dice acá en Proverbios es muy profundo. Dice que el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Ahora vos mira esto, Dios, que es el experto comunicativo del universo, ¿no? En él están todas las palabras. Dice en Apocalipsis que Jesús, que Cristo, es el alfa y la omega, es decir, desde la A hasta la Z. En él está todo el lenguaje, todas las claves lingüísticas del conocimiento, de la verdad, de la realidad universal, están en él. Y entonces vos fíjate cómo es que en el plan de Dios para salvar nuestra vida, de este mareo, de esta confusión, de este corso en contramanos que es la vida humana, Él eligió a un hombre, a Cristo, para que Él, hombre, se afile con nosotros que somos personas mutuamente. ¿Cómo conoce Cristo mi vida? Bueno, porque Él tiene un gran conocimiento de las personas, pero también es cierto que se roza conmigo para que de ese frote yo quede afilado, por usar esta metáfora del afilar un filo metálico. Ahora, hoy día hay filos cerámicos que son mucho más duros y de otras cosas, pero la idea vale. La idea es que Dios no me manda un libro así, me tira un libro, la Biblia, donde hay un montón de cosas que yo tengo que tratar de ir fijándome y cumplirlas lo más posible. Me pone un hombre al lado mío, me pone a Cristo en mi mismo corazón y Él en su fricción conmigo, que incluye incluso el tema del pecado. Yo peco, no tengo un texto bíblico que me va a decir es así y hay que salir de acá, sino que junto con una declaración de la palabra de Dios,
voy a tener un trato personalizado. Y esa persona con la que tengo esa comunión se llama Cristo.